En entrevista exclusiva con nuestro director Juan Lozano, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló que en menos de un mes concluirán las investigaciones por el escándalo de Odebrecht. Asimismo, reveló que tiene en su poder 12 millones de datos sobre los testaferros de las FARC. El fiscal Martínez aseguró que es inminente que se conozca a plenitud la verdad sobre el escándalo de Odebrecht. ¿En qué va el conjunto de Odebrecht? ¿Cómo se cierra el año y qué viene en el próximo? Nosotros aspiramos a que esta investigación esté concluida en el año 2017, comienzos del 2018, porque realmente la hemos abordado tanto. ¿2018? No, a más tardar a comienzos del 2018, toda la investigación tiene que estar cerrada. Asimismo reveló por qué no le cuadran las cuentas del inventario de bienes que entregaron las FARC. Las FARC presentaron un listado, usted dijo, ese listado es incompleto y presentó evidencias sobre otros bienes. ¿En qué van los bienes de las FARC? Bueno, nosotros tenemos una investigación muy completa, tomada, esto es algo que va a sorprender a sus televidentes, 12 millones de archivos electrónicos. 12 millones de archivos electrónicos que durante el conflicto le fueron capturados a la guerrilla de las FARC y ahí estaba toda la información. Es decir, computadores de gente de las FARC. Computadores, USBs, laptops, celulares. Y ahí estaban listados de sus bienes. Toda la información de sus testaferros, de los bienes inmuebles. ¿Y eso nunca se había investigado? Nunca se había abierto. ¿Estaban esos datos ahí? Estaban en la fiscalía y lo que hicimos fue con 300 hombres durante 6 meses, 300 personas, 100 que facilitó la policía judicial de la policía, del ejército y 100 de la fiscalía, del CTI. Leímos todos esos archivos y tenemos una relación pormenorizada de todos los activos, donde francamente, si acaso 1 o 2 coinciden con el inventario que se entregaron. Martínez se refirió a la decisión de procesar en la justicia ordinaria a los integrantes de las FARC responsables de violaciones. El tema muy conflictivo de los abusos sexuales, de los abusos contra los niños y las niñas, de los abusos contra las mujeres, de los abortos, y se estableció que no irían a la JEP sino a la jurisdicción ordinaria esos delitos. ¿Usted cómo evalúa esa decisión? La Fiscalía entonces va a cumplir su labor porque nosotros ya teníamos unos informes que estábamos preparando, lo tenemos muy bien documentado y vamos a presentar los informes correspondientes. Eso quiere decir que cualquiera de los que no fueron amnistiados, es decir, quienes tenían mando sobre la tropa, que tengan un expediente de violencia sexual contra menores, ¿se va derechito para la jurisdicción ordinaria? Pues es que lo que se establece es que no puede haber régimen especial de jurisdicción y eso implicaría el conocimiento de la jurisdicción ordinaria. Y en ese caso, si se establece la autoría, habría que judicializar por la vía de la Fiscalía General de la Nación. Se refirió también al asesinato de líderes sociales en todo el país. Dice el ministro de Defensa que son líos de faldas. Lo grueso que tenemos que identificar ahorita y que tenemos que proscribir es que no haya reductos de organizaciones de autodefensas que estén actuando en los territorios. ¿Y hay acción sistemática de esos grupos en esos territorios contra los líderes sociales? Bueno, apenas quede establecido judicialmente que eso existe, habría sistematicidad en esos casos, claro. El fiscal habló de la importancia del acuerdo de cooperación judicial con Estados Unidos. Si cogen una cuenta en Estados Unidos con plata que era de los colombianos, ¿nos traemos la platica para acá? Nos traemos plata para Colombia y, claro, una plata se queda también en Estados Unidos, pero por primera vez puede haber cooperación en esos frentes. Y eso no avanzaba porque ese convenio no se había podido suscribir con Estados Unidos. Mire, la cooperación es de tal grado que, sin ser infiel a la discreción con que se manejan estas conversaciones, el Departamento de Justicia y los fiscales de los Estados Unidos dicen que de lejos Colombia es el mayor aliado en materia judicial en este momento en el mundo con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado y contra la corrupción. La entrevista completa este jueves a las 10 de la noche por Red Más. Mauricio, buenas noches. Hola Paula, ¿qué tal?
Mire, muchas cosas realmente hay que decir importantes son las que revela el fiscal general Néstor Humberto Martínez en este encuentro con nuestro director Juan Lozano. Por un lado, hay que decir que serísimas las declaraciones que da el fiscal en lo que tiene que ver con los bienes de las FARC. Importantísimo lo que dice acerca del tema Odebrecht y de los plazos que da para cerrar este caso, porque él habla de final de año, que es ya prácticamente, o comienzos del próximo año, que también es ya prácticamente, y sabe que uno siente que la opinión pública como que lo que percibe es que eso no está avanzando al ritmo que se debería, que por ejemplo hay personajes que han estado como involucrados en la investigación y no pasa nada, como lo que sucede con el señor Roberto Prieto, y si el fiscal habla de que ya tiene tiempos para cerrarlo, significa que aquí sí se van a conocer resultados seguramente en todos los frentes. Y por último, Mauricio, bastante preocupante los argumentos con los cuales el fiscal pues refuta lo que ha dicho el ministro de Defensa en torno al asesinato de los líderes sociales. Así es, Paula. Empecemos por el tema de Odebrecht, saliendo del rapidito. ¿Por qué vamos a salir rapidito? Pues porque hay que esperar a ver en qué terminan las investigaciones. Una muy buena noticia, lo que dice Paula, que prontamente vayan a salir estas investigaciones. El fiscal dice comenzando el año entrante. Entre otras cosas, no solo porque todos los colombianos queremos saber qué pasó con Odebrecht, sino porque ustedes recuerdan que el fiscal tiene una nube oscura, un manto de duda acerca de su idoneidad para investigar este caso por haber sido asesor de empresas relacionadas con el escándalo de Odebrecht y que además de eso han llevado a que algunas personas cuestionen su idoneidad para esto. Por lo tanto, ahí se la juega toda, llamémoslo así, y el país está a la espera de ver qué resulta allí. Nos quedan dos temas claves de la entrevista del día de hoy. El primero lo señalaba Paula, los bienes de las FARC. Recuerden ustedes que hace unos 5 meses ya más o menos las FARC se les venció el plazo para decir cuántos bienes tenían y dijeron nosotros tenemos más o menos 900.000 millones de pesos en bienes, de toda clase de bienes. Ustedes se acuerdan el anecdotario que había hasta exprimidores de naranjas, pues. Pero digamos que lo importante es la cifra por el momento y no la anécdota pequeña del exprimidor de naranjas. 900.000 millones de pesos, ¿comparados con qué? Con unas cifras que la Fiscalía ha estimado por lo menos en 2 billones de pesos, es decir, más del doble de lo que declaró las FARC. Cosa que a su vez se compara con lo que ha dicho la revista The Economist, que da una cifra que para muchos es absolutamente absurda, de 10.000 millones de dólares. Esos 10.000 millones de dólares son 30 billones de pesos. 30 billones de pesos The Economist, 2 billones de pesos la Fiscalía, menos de 1 billón las FARC. Y en ese danza de cifras no solamente estamos diciendo nos esconden, no nos esconden plata, nos esconden bienes, sino que hay una cosa clave. Si las FARC mintieron en el momento de decir cuáles eran sus bienes y a cuánto ascendía su riqueza, están de entrada mintiéndole a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y ustedes recordarán que los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz arrancan por decir la verdad. Después de ello reparar y después de ello garantizar y comprometerse a no repetir. Pero si arrancan por no decir la verdad y se les demuestra que no están diciendo la verdad, se va a ver en serios problemas la Jurisdicción Especial para la Paz para terminar decidiendo qué hace con las FARC. Por lo tanto, estas cifras que da el fiscal el día de hoy abren nuevamente ese interrogante y ese camino. Y finalmente, Paula, la referencia que hizo el fiscal a los asesinatos de líderes sociales. Acuérdense ustedes que nosotros estamos hablando, según cifras de la Defensoría, de 120 personas asesinadas el año pasado y de casi 100 este año. Personas que son líderes sociales especialmente en las zonas que han ido dejando las FARC, es decir, en esas zonas que en este noticiero hemos ido señalando como carentes de orden, carentes de ley, carentes de seguridad, donde hay unas pugnas internas de distintos grupos criminales para hacerse a las rutas del narcotráfico. Y hay unas comunidades tratando de defenderse como pueden ante la ausencia del Estado, lideradas por unos verdaderos héroes tratando de salir adelante y tenga al que se levante, se lo están bajando. Y si ustedes creen que estoy exagerando, agarren las cifras, casi 100 este año y 120 el año pasado. Lo interesante de lo que dijo el fiscal es que se contrapone a lo que ha dicho el ministro de Defensa. El ministro de Defensa ha dicho, aquí no hay un movimiento sistemático. El fiscal dice, aquí sí parece haber un movimiento sistemático y además parece haber una mano paramilitar. ¿Qué significa, para terminar, dos cosas? Una, que el proceso de paz, tan efectivo en ciertas cosas, deja unos vacíos en que se empieza a revertir a sí mismo. Es decir, la violencia muta y empieza a acabar con la gente de otra manera. Y dos, que si el Estado colombiano sigue negando
hay que ver la evidencia, las investigaciones y demás, el carácter sistemático de estos crímenes, el día de mañana la Corte Penal Internacional puede terminar identificando un crimen de lesa humanidad y diciendo lo ignoró el Estado colombiano. Amanecerá y veremos, ojalá esta cosa no prospere, ojalá prontamente el Estado controle estas zonas, pero por ahora hay contradicción entre el fiscal y el ministro de la Defensa. Y no en vano, Mauricio, entonces ya la opinión pública le está pidiendo al ministro de Defensa que muestre entonces las pruebas para decir lo que dijo, que fue bastante ligero, desafortunado y que ha levantado con toda la razón del caso muchísimo apoyo en el país.